Bueno, bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 3, Fundamentos de Industria Médica. A modo de repaso, recordemos que la semana pasada conocimos un poquito acerca de la excelencia operacional, el manejo de los documentos oficiales y lo que son las auditorías. Para el día de hoy vamos a desarrollar aspectos relacionados con la bioseguridad, las barreras de protección, la asepsia y los cuartos controlados y limpios, que son bastante eh, normales o regulares, ¿verdad? En industria médica. Algunas palabras claves. Tenemos seguridad, que es la calidad de seguro. Seguro, que es libre o exento de todo daño o peligro. Y bio, que es un conjunto de todos los seres vivos. Si unificamos estas palabras, desarrollando la palabra bioseguridad, podríamos decir que tiene una profunda relación con la higiene y la seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. De hecho, a este mismo concepto se le conoce pues precisamente como seguridad de la vida y son todas las normas que están creadas con el objetivo de proteger tanto a los individuos, a la comunidad como al medio ambiente. Y de una forma un poquito más estructurada, ¿verdad? Vamos a decir entonces que la bioseguridad son el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgos, o sea, protegen la vida. Los objetivos de la bioseguridad son varios. Podemos mencionar que previenen enfermedades que pueden transmitirse, evitan las exposiciones laborales que representen un riesgo, manejo de infecciones intrahospitalarias, el manejo de infecciones en casa o en lugares de trabajo, la disminución de riesgos asociados al trabajo en un laboratorio y minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Todo esto es para lograr los objetivos que reiterativamente hemos indicado prácticamente en cuanto a lo que es proteger y garantizar la seguridad y la integridad de las personas. Obviamente esto es posible cuando las normas y los procedimientos, número uno, existen y número dos, verdaderamente abordan todas las variables y todos los posibles escenarios de riesgo. La bioseguridad es una disciplina preventiva e integral. Establece aspectos como el manejo de los residuos, que es súper importante, ¿verdad? Establecer y tener claridad de qué se hace con todos los materiales y los insumos que ya no tienen una función o un valor, cómo se desechan. No todo podemos simplemente ponerlo en una bolsita y esperar a que se lo lleve el camión de la basura. Hay elementos e insumos que deben recibir un tratamiento especial precisamente porque pueden representar un riesgo a la salud pública. El transporte adecuado de todo material químico o biológico también debe ser contemplado en esta disciplina porque en todo momento debe buscarse mecanismos que garanticen la seguridad del entorno y de las personas que van a manipular estos materiales cuando son transportados de un punto a otro. La seguridad de todos los trabajadores de ese ámbito, llámese bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, entre otros. Hay que garantizar la seguridad de ellos. Y el uso de sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándoles un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa. Tener efectos corrosivos, exposiciones que puedan causar enfermedades, entre otros. Estos cuatro elementos o aspectos entonces deben ser considerados dentro de la disciplina de la bioseguridad y todos los esfuerzos obviamente que se hagan van en función de los mismos. ¿Por qué es importante entonces la bioseguridad? Porque a través de ella podemos evitar la propagación de miles de enfermedades, virus y bacterias y también ayuda a tener prevención de diferentes enfermedades infecciosas emergentes. ¿Qué son las normas de bioseguridad? Bueno, son todas las medidas que en las empresas se deben cumplir
y que tienen el fin de controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Y de hecho, ustedes y yo, de forma bastante regular, participamos de muchas de estas normas de bioseguridad. Puede ser que se desconozca el concepto como tal, pero realmente sí las aplicamos. Y las normas en general buscan la reducción de riesgos. ¿Qué normas o de cuáles normas estamos hablando? Bastante comunes. Por ejemplo, lo que es el control de temperatura, el uso de mascarillas o cubrebocas, cuando se prohibía, ¿verdad?, la conglomeración de personas, el lavado de manos, lo que es la aplicación de alcohol en gel después de lavarse las manos, mantener cierta distancia, por lo menos mínimo 2 metros, nunca toser en la cara, ¿verdad?, de alguien más, ni con las manos sucias. Y si uno tose o estornuda, pues más bien hay que cubrírselo, ojalá con el antecodo. Entonces, estos procedimientos, ¿verdad?, o prácticas son normas de bioseguridad. No son las únicas, hay otras, pero por lo menos estas sí son las más comunes y conocidas. La bioseguridad hospitalaria define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de agentes infecciosos. ¿Para quiénes? Para personal de laboratorio, de hospitales, de áreas críticas como no críticas, de pacientes, público en general, de materiales de desecho y el medio ambiente. Hay efectos, ¿verdad?, que pueden generarse a través de la bioseguridad en los dos extremos, por supuesto. El primer extremo, que es el que pues obviamente todos esperamos se presente, es que la bioseguridad bien aplicada produce salud. ¿Cómo? Pues bueno, con una adecuada, por ejemplo, separación de desechos hospitalarios, que básicamente podemos hablar de dos grandes agrupaciones, los desechos comunes y los desechos peligrosos. Los comunes generalmente van a ser colocados dentro de bolsas negras y pues estamos hablando de papelería, residuos de comida, entre otros, o sea que no son de riesgo. Y por otro lado, los desechos peligrosos que deben ser colocados en bolsas de color rojo. Y esto puede aplicar para jeringas, algodones, muestras de orina, de heces, etcétera, y que por supuesto van a recibir un tratamiento especial. No se pueden simplemente desechar en cualquier basurero, ¿verdad? O que vayan a ser tratados de la misma manera que un desecho común. Pero resulta que si la bioseguridad no está bien manejada, también podría presentar un escenario totalmente contrario al anterior y es el de producir enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mala o inadecuada separación de desechos hospitalarios fácilmente puede generar altos riesgos de propagación de enfermedades, a raíz de bacterias, ¿verdad? O de virus como el VIH o la hepatitis B. Entonces, definitivamente la bioseguridad es un elemento vital y esencial que todo negocio, específicamente en área de dispositivos médicos, pues se debe de cumplir. Algunos de los principios de la bioseguridad, básicamente estos tres que vemos en pantalla: la universalidad, el uso de barreras y la eliminación de material contaminado. Cuando hablamos de la universalidad es porque la bioseguridad y sus normas son universales, indiferentemente del puesto, del negocio, del país donde nos encontremos. Esto cualquier persona, cualquier ser humano puede y debe aplicarlas, ¿verdad? Aquí no cuenta si es hombre, si es mujer, si es de una religión, si es de un estrato político, estrato social, perdón, específico. O sea, esto aplica para todos. El tema de hacer cumplir las normas tiene como fin un beneficio común. No solamente me protejo yo,
sino que también genera un impacto en la protección de todo mi entorno. De manera que, pues dentro del sentido lógico, las normas de bioseguridad no tendrían de ninguna manera que ofender a nadie ni representar una situación, ¿verdad?, incómoda para nadie. Nadie debería oponerse al seguimiento de estas normas, repito, porque lo que buscan es proteger. El otro principio de lo que es la bioseguridad en sí es el uso de las barreras de protección. Obviamente son todos esos esfuerzos que el ser humano va a ir creando para generar barreras, muros de contención, de alguna manera llamándolo así, para intentar minimizar el riesgo de afectación. Y aquí estamos hablando de dos categorías de barreras de protección. La inmunización activa, que son las vacunas, pero también están las barreras físicas, que lo veíamos en su momento, también podríamos mencionarlas como equipo de protección personal. Las barreras de protección física pues son todas esas indumentarias o accesorios que podemos colocar en nuestro cuerpo y que nos pueden proteger o limitar el contacto que como seres humanos podríamos tener frente a espacios o entornos donde haya secreciones, sangre o algún agente contaminante. Específicamente, podemos mencionar en el caso de la protección o de las barreras para nuestras manos, el uso de los guantes, ¿verdad? Los guantes pues obviamente van a protegernos si hubiera que hacer alguna manipulación de sangre, fluidos o líquidos que puedan representar un peligro. Hablamos de guantes de látex, de goma o cualquier otro material impermeable. Súper importante es conocer si somos o no alérgicos a alguno de estos materiales para tomar pues las medidas correspondientes. Y antes de aplicar o de utilizar guantes debe haber un buen lavado de manos. Posterior a quitarse el guante o los guantes también debe haber un correcto lavado de manos. Y si presentáramos algún tipo de lesión, ¿verdad?, raspón, cortadura en manos, estas deben ser atendidas, ¿verdad?, lavadas, curadas y vendadas para luego colocarse el guante. Nunca deberían de omitirse, ¿verdad?, esta parte. También la protección para lo que es el área respiratoria, hablamos de las mascarillas, cubrebocas que pueden evitar o nos ayudan más bien a evitar la diseminación de gotas de saliva, ¿verdad? Que obviamente de forma natural pues salen de nuestra boca cuando hablamos y que dentro de las mismas podrían estar presentes algunas bacterias y virus. No están diseñadas, ¿verdad?, para protegernos de la inhalación de partículas muy diminutas. Las mascarillas como tales, las que vemos en pantalla, no funcionan para todos los escenarios. Generalmente estas son desechables y a la hora de pues, quitarlas deben ser colocados en receptáculos específicos para eso. Obviamente aquí uno pues tiende de pronto a botarlos en cualquier lado, pero deberían de tener un tratamiento específico porque ellas tienen una carga importante, ¿verdad?, de sudor, de saliva y con esto pues microorganismos que pueden ser peligrosos. También están los lentes, las caretas o cualquier otro tipo de protección ocular que se debe utilizar cuando haya algún tipo de manipulación de sangre, fluidos o sustancias peligrosas. Muy importante, los lentes de contacto o los lentes medicados, esos que compramos en una óptica, por ejemplo, no deberían de ser un sustituto, ¿verdad?, ni un equivalente a los lentes de protección de los que estamos hablando. Ahora bien, hace unos meses atrás, recuerdo que un estudiante precisamente en este punto decía, profe, ¿vieras que donde yo trabajo, sí nos dejan usar los lentes que uno compra, ¿verdad?, en las ópticas como protección, nada más les ponemos ahí como un accesorio a los costados y ya. Yo les digo, bueno, cada empresa, ¿verdad?, es un universo aparte, pero
dentro de digamos que de los lineamientos de seguridad, esto no debería ser así. No están hechos específicamente para protegernos de una exposición peligrosa. Y obviamente también un parte de lo que creo que muchos aprendimos en pandemia es evitar estar tocando constantemente este tipo de indumentaria o de accesorios, porque entre más manipulación tenga con nuestras manos, más contaminado puede estar. Los mandiles, batas o delantales, que generalmente van a proteger todo nuestro dorso o nuestro tronco frente a cualquier salpicadura o manipulación riesgosa de sustancias o líquidos. Y también estos son de un solo uso, o sea, son desechables y deben ser colocados en digamos, recipientes específicos para esto. La gorra o la cofia, estos son ideales cuando se está frente a algún tipo de actividad o dinámica, ¿verdad? Donde pues se prefiere que el cabello se mantenga recogido, bien sujeto, que no haya desprendimiento ni siquiera de cabellos, y también en caso de que haya una sudoración, pues la cofia nos ayuda a retener el sudor como tal, y a su vez pues proteger que el entorno donde estamos laborando no se contamine con el mismo. En los cubrezapatos, como vemos en pantalla y como lo dice el nombre, pues deben ser colocados alrededor del zapato. Se recomienda en este caso, ¿verdad?, que el zapato no tenga cordones. De hecho, en general, en industria médica, pues esta es una costumbre, que no se utilicen zapatos con cordones, porque representan mayor riesgo de que el cordón pues se salga de este cobertor y uno lo ande arrastrando, ¿verdad?, por todo lado, y pues esto está acumulando suciedad. Siempre deben estar bien colocaditos, ¿verdad? Ya en un caso excepcional donde la persona anda zapatos con cordón, pues lo que hay que buscar y garantizar es que estos no se salgan. Y el tercer principio es la eliminación correcta de material contaminado, un poquito de lo que veíamos unas diapositivas atrás, ¿verdad? El manejo correcto de residuos. Podemos hablar de tres grandes categorías de residuos: los que son biocontaminantes, los residuos especiales y los residuos comunes. Los biocontaminantes pueden ser secreciones, líquidos orgánicos, material biológico, residuos quirúrgicos y cualquier tejido blando, ¿verdad? El residuo especial aquí hace referencia a químicos peligrosos, residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos o radioactivos. Y por último, los residuos comunes, que es todo lo que de pronto se genera en las oficinas de forma común: papelería, alimentos, entre otros. Para cada uno de estos tipos de residuos o material contaminado, deben existir procedimientos, ¿verdad?, muy bien elaborados, que contemplen la forma correcta de manipularlos, de transportarlos. En muchos casos, pues se busca contratar los servicios de empresas especializadas en la manipulación y el manejo de este tipo de residuos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? ¿Algún comentario o aporte que quieran hacer relacionado con lo que hemos visto hasta el momento? Ok, agradezco ahí a los que están confirmando que no tienen dudas, que están claritos con lo que hemos visto. Excelente. Muy bien. Recordarles que también está el chat, ¿verdad?, para que puedan participar si tienen alguna consulta, y el micrófono pues no está disponible. Carla, adelante. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vieras que me llamó mucho la atención eso porque, de hecho, donde yo estoy ahorita, Ujú.
Aparte, bueno, de todos los implementos que hay que utilizar, incluso ni siquiera nos dejan utilizar la ropa que nosotros usamos. Ujú. Tenemos que llegar, cambiarnos de ropa, ponernos medias que ellos nos dan, ropa que ellos nos dan, doble par de guantes, y ahorita incluso hasta están valorando ver si activan duchas para ducharnos antes de entrar. Guau, guau, guau. Bueno, y todo esto cada vez se pone más estricto, ¿verdad? Porque es que se ha entendido que la seguridad y la garantía de que todo lo que se manipula, ¿verdad? En planta esté totalmente, como dicen, intacto, limpio, sin contaminantes. Esto genera pues mayor nivel, digamos, de reglas y de procedimientos estrictos para garantizarlo. A fin de cuentas, ¿verdad? Un producto que llegue a manos de un doctor, de un médico, que vaya a ser implantado, por ejemplo, en un paciente y que tristemente le ocasione, por ejemplo, la muerte o que está contaminado, lo primero que van a hacer es buscar quién lo produjo y el fabricante va a tener que evidenciar qué tantos esfuerzos hizo para que durante el proceso todo estuviera bien controlado. Y si no hay suficientes esfuerzos, pues ahí por ahí se le meten, como dicen, ¿verdad? Para hacerlo responder por el daño. Pero interesantísimo eso, ¿verdad? Ahora van a ir al trabajo a ducharse también, entonces. Sí, Bueno, de ahí. Todo sea por manejar niveles óptimos de calidad, ¿verdad? Y control en este tipo de industria que es bastante delicada. Muchísimas gracias por el aporte, compañera, muy amable. con gusto. Dice Joel, en la empresa donde yo trabajo no es tan estricto. Permítame porque ahí se me cortó el mensaje. No es tan estricto porque trabajo con mis lentes que son medicados sin ninguna otra protección, imagínate, ¿verdad? Bueno, todo depende del nivel de riesgo al que estén expuestos, pero la recomendación es usar los que son utilizados para estos efectos. El día de mañana, Dios no lo permita, pero una empresa por quererse ahorrar, entre comillas, ¿verdad? Darle un lente adecuado al trabajador y el trabajador sufre un daño, ¿verdad? En su visión, como dicen popularmente, le sale más caro el caldo que los huevos. Entonces, a veces escatiman en unas cosas que verdaderamente no vale la pena. Vale más la seguridad y la prevención. Pero bueno, cada empresa es un mundo. Dice aquí la compañera Evelyn, nosotros utilizamos gabacha, guantes, botas y pasamontañas y lentes de seguridad. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Ok, otros conceptos importantes para tener presente lo que es el concepto de séptico, que significa la presencia de infecciones y pudrición. Recordarán ustedes que en todas las casas aquí en Costa Rica ahora tienen un tanque séptico, donde efectivamente pues ahí hay un nivel de infección y pudrición, ¿verdad? Altísimo por el tipo de desechos que contiene. Antisepsia es la destrucción, o sea, la acción de destruir gérmenes a través del uso de antisépticos, o sea, sustancias antisépticas. Y la asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismo patógeno y de materia séptica. La asepsia, ¿verdad? Tiene un origen griego, significa la ausencia o la falta de materia séptica, es decir, de cualquier bacteria o microbio que pueda causar infección. La asepsia es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en determinados organismos, ambientes y objetos. La antisepsia es la sustancia o proceso que elimina o impide el desarrollo de los microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. Hay varios agentes químicos antisépticos que deben estar aprobados, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, por el Ministerio de Salud,
para poder ser aplicados sobre la piel y que son capaces de inhibir el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Los más comunes son estos, déjenme ampliar ahí la imagen. Los más comunes pueden ser la clorhexidina, el alcohol de 70, lo que es el yodo y el agua oxigenada, ¿verdad? Son los más comunes para estos efectos. En este recuadro que tenemos aquí en la parte inferior, pues viene de manera detallada para cada uno de esos tipos de antisépticos, cómo a partir de qué momento inicia su actividad, algunas indicaciones, las precauciones y las contraindicaciones para cada caso. Ustedes pueden darse una revisadita, por favor, de este cuadrito que está en la diapositiva. Déjenme confirmar, la 29. Ahí para que lo anoten y sepan que necesitamos revisar esta información finalizada la clase. Hay dos tipos de asepsia, la asepsia médica y la quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospitalario, con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. La asepsia quirúrgica es también conocida como la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de bacterias en un área o lugar determinado. O sea, la médica se le aplica a los pacientes, a las personas, a los seres humanos. La quirúrgica se aplica al entorno o a una sala, por ejemplo, de operaciones, algún espacio físico donde se van a realizar algunas prácticas que pueden exponer, ¿verdad?, la integridad de una persona. Algunas medidas de asepsia es la esterilización de objetos, el lavado de manos frecuente, limpiar áreas donde se realicen actividades cotidianas, el manejo adecuado de los desechos sólidos intrahospitalarios, suministrar información eficaz a todas las personas, ¿verdad?, sobre la manera correcta de toser o estornudar, técnicas de aislamiento, uso de indumentaria y utensilios adecuados. Hay tres medidas de asepsia. La primera es la limpieza, que representa que tiene como objetivo principal eliminar físicamente la materia orgánica y la contaminación que esté presente en objetos. Para lograr la limpieza se utilizan agentes detergentes, un poquito de lo que vimos en semana 2 del módulo 1. La desinfección es el proceso por el cual se elimina la mayoría de los microorganismos patógenos con excepción de las esporas y comprende las medidas inmediatas entre la limpieza física y la esterilización. Y por último, la esterilización tiene la finalidad de eliminar por completo o de destruir toda forma de vida microbiana. O sea, lo que no se pudo eliminar con la desinfección se logra con la esterilización. Y para esto existen procedimientos físicos y químicos. La limpieza, ¿verdad?, es un factor esencial y clave en industria médica. El personal de producción siempre va a ser el responsable de la limpieza de las superficies expuestas que entren en contacto con el producto. La limpieza se realiza siempre al iniciar el turno y después de cada descanso. Adicionalmente, debe realizarse cada vez que se necesite, por ejemplo, después de un mantenimiento o reparación de máquina. Se pueden utilizar, ¿verdad?, soluciones de alcohol de 70, isopropílico con agua y a través de el uso de esponjas de poliuretano para que sea mayor su activación o su aplicación sea más sencilla. Recordemos que el uso del alcohol permite crear una capa protectora que evita que las bacterias se vuelvan a adherir a la superficie y se reproduzcan. Hay buenas prácticas de asepsia en industria médica.
Decíamos hace un rato, ¿verdad?, que el uso de los guantes, por ejemplo, es un mecanismo de protección para nuestras manos. Pero obviamente los guantes también deben ser utilizados cuando haya que hacer una limpieza o una desinfección. ¿Cuándo es un buen momento para usar los guantes? Bueno, cuando la piel no está intacta. O sea, si ustedes o yo tenemos una cortadura, un rasponcito, ¿verdad? Por más mínimo e insignificante que parezca, lo ideal es usar guantes. Nunca exponer nuestra piel, ¿verdad?, en contacto directo con un material o con un insumo que va a ser requerido para la fabricación de un producto. Cuando la membrana mucosa o algún tejido, ¿verdad?, de nuestro cuerpo esté contaminado, por ejemplo, con sangre o fluido, es un buen momento para usar guantes. Para cuando haya que hacer algún tipo de punción venosa o aplicar, digamos, alguna sustancia con jeringa, en procedimientos quirúrgicos, durante la limpieza y la desinfección o en cuidados generales de pacientes. Algunas precauciones. Siempre hay que lavarse las manos y secárselas. Hay personas que a veces, ¿verdad?, por la premura vinieron, se lavaron las manos lindísimo, excelente y perfecto, pero omiten secárselas si se quieren poner el guante. Bueno, primero que se les va a complicar un montón y segundo que la humedad que va a quedar entre el guante y la piel más bien puede generar una gran cantidad de bacterias y complica más bien el escenario. Entonces tienen que estar bien secas. Una vez colocados los guantes hay que mantener siempre las manos a la altura de la cintura, o sea, es evitar que nuestras manos que ya tienen el guante se contaminen. Entonces casi siempre usted verá que la gente anda con las manillas ahí como en alto y es pues por esta razón. Colocar un doble guante, antes lo mencionaba inclusive una compañera, cuando uno considere, ¿verdad?, que el espacio donde se van a hacer las labores hay un alto riesgo de contaminación, entonces lleva una doble cobertura, por así decirlo. Cuando haya que hacer cambios de procedimientos, hay que cambiar guantes para que no se dé una contaminación cruzada. Si se presenta la más ligera duda de que el guante se dañó, se punzó, se reventó en alguna parte, o sea, a la mínima duda, lo mejor es cambiarlos. Y obviamente usar la talla correcta de guantes. Hay todo un proceso, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el lavado de las manos, la colocación de los guantes y también la extracción de los guantes. Yo creo que el tema del lavado de manos, desde que uno está como en el kinder, ¿verdad?, que le enseñan a eso, no sé a cuántos de ustedes les enseñaron que cuando uno se lava las manos hay que cantar cumpleaños, ¿verdad? Porque se supone que cuando usted termina de cantar cumpleaños, pues digamos que cubre el tiempo mínimo requerido para que el lavado de manos haya sido completo. Así que no se extrañen si no habían escuchado esto y un día entran a un baño y ven a alguien cantar cumpleaños, es por eso. Obviamente el lavado de manos implica mojarse las manos, aplicar el jabón, hacer un buen restriego de manos, ¿verdad? Palmas, contrapalma, entre dedos, las uñas, puntas de los dedos, inclusive hasta el antebrazo de ser necesario, y posteriormente de haber hecho esta rutina, enjuagarse las manos con abundante agua y secarlas. Obviamente aquí consideramos que tanto en el primer momento cuando se moja y luego se enjuaga, se espera que no haya un contacto ni siquiera con perillas, ¿verdad?, de lavamanos, sino que ojalá haya un pedal o que haya un sensor de movimiento para que el agua pueda salir. Y en cuanto a secarse las manos, la recomendación siempre es utilizando toalla de papel. Hay algunas empresas que obviamente dicen, bueno, es que eso sale muy caro y por ahí ponen estos típicos extractores, llamémoslo así, ¿verdad? O, que emiten aire caliente o frío para secarse las manos. Sí, es muy bonito y todo, pero bueno, no sé si ustedes se han puesto a pensar que este tipo de aparatos prácticamente tienen, digamos que una condición similar a un aire acondicionado. Quiere decir que deben de estar siendo limpiados o desinfectados inclusive, porque
ya se ha evidenciado que si estos aparatos no los limpian de forma regular, usted después de haber hecho una rutina de lavado y viene a secarse, prácticamente es como retroceder el esfuerzo, porque si el aire que está saliendo de este equipo está sucio con bacterias, pues usted se volvió a contaminar las manos. Por eso la recomendación es toallas de papel. Para efectos de la colocación de los guantes también hay una rutina, así como el de quitársela. No quiero entrar en detalle en esto porque en el material de hoy yo les estoy facilitando, ahorita se los voy a mostrar dos videos. Uno de ellos pues les va a demostrar cómo es que se debe colocar y quitar los guantes y de hecho en general eh, lo que son la indumentaria para efectos de protegernos. El lavado de manos, recordemos que siempre va a tener como objetivo reducir la flora bacteriana. Existen tres tipos de lavados, el higiénico o el rutinario, el antiséptico y el quirúrgico. Aquí vienen igualmente en la diapositiva 34, ¿verdad? Pues un pequeño 34 y 40, una pequeña demostración del paso a paso para el lavado de manos, pero vamos a lo mismo. Yo prefiero que ustedes vean el videito más tardito porque es mucho más claro, ¿verdad? Ese procedimiento. La higiene implica lavarse las manos antes de empezar o de reiniciar labores. Las uñas, por supuesto, siempre tienen que estar cortas. Aquí, lamentablemente, para las chicas, la parte, digamos, de la coquetería queda de lado, ¿verdad? Aquí uno no puede usar ni uñas largas ni pintárselas. Obviamente está requete contra prohibido fumar, ¿verdad? Dentro o cerca de las instalaciones. Eh, no se puede mascar chicle y en caso de presentar heridas, pues deben estar vendadas, ya lo habíamos dicho, y un buen vendaje, por supuesto. Justo después de lavarse las manos, hay que evitar tener contacto con cualquier superficie o artículo, principalmente si se va a ingresar a un cuarto controlado, que ahorita vamos a hablar de esto. Hay que ingresar inmediatamente al cuarto controlado y aquí, a partir de aquí, está prohibido, ¿verdad? Los típicos saludos de darse la mano, una palmadita, todo esto tiene que ser evitado como parte del protocolo para que verdaderamente estemos, digamos que exentos o por lo menos con un buen manejo de la limpieza y de la desinfección. Aquí igualmente vienen otras pequeñas demostraciones a través de imágenes sobre la colocación de los guantes, pero prefiero que vean el videito. La esterilización, esto es muy importante, no existen grados de esterilización. Ustedes y yo solo podemos hablar de que algo está estéril o no está estéril, punto, no hay puntos medios. Ahí yo no puedo decir, mira, es que estos instrumentos tienen un 30% de esterilización, eso no existe. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Consiste en la eliminación de vida microbiana que logran eliminarse a través de métodos físicos, químicos o de radiación. Estos métodos, en el caso de los físicos, se puede aplicar calor seco, calor húmedo, radiación ionizante o las no ionizantes. Y si son métodos químicos, es cuando se utiliza el óxido de etileno, el ácido peracético, la glutaraldehídos o los peróxidos de hidrógeno. Y como último tema, los cuartos controlados y cuartos limpios que lo indicaba al principio de la clase, pues son bastante comunes en industria médica y además necesarios. Los cuartos de ambiente controlado son espacios creados por la necesidad de controlar condiciones especiales, como que temperatura, aire, humedad, iluminación. Cuando hay especificaciones en este tipo de variables que deben cumplirse,
entonces se crean los cuartos controlados y de esta manera se garantiza que no van a haber, digamos, ningún tipo de desequilibrio en el entorno que pueda afectar el proceso. Pero también están los cuartos limpios, como lo dice el nombre, son espacios diseñados específicamente para manejar niveles muy bajos de contaminación. El cuarto de ambiente controlado, entonces, me va a permitir controlar aspectos como temperatura, humedad, flujo de aire, presión e iluminación. La función del cuarto controlado es mantener condiciones óptimas y requeridas para que la calidad del producto no se vea afectado. El cuarto limpio, por su parte, o también se le llama sala limpia o sala blanca o clean room, ¿verdad? Es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación y deben contar con parámetros ambientales estrictamente controlados. Generalmente las personas pues también que están dentro de estas áreas andan prácticamente cubiertas, ¿verdad? De pies a cabeza, como lo vemos ahí. Obviamente cuando en las empresas existen cuartos controlados o cuartos limpios, se supone que deben haber también cuartos de vestimenta, que son áreas específicas para que cada colaborador pueda colocarse todas las barreras de protección requeridas antes de ingresar a estos cuartos controlados o limpios. Deben existir áreas de lavado de manos, ¿verdad? Que cuenten pues con todo lo necesario para que este proceso sea completo y correcto. Dentro de un cuarto limpio, nosotros nunca debemos utilizar maquillaje, ahí está prohibidísimo, ¿verdad? Labial, cosméticos, esmaltes, brillos, no se permite el uso de joyería de ningún tipo. Tampoco se puede trabajar bajo condiciones de salud que no sean óptimas. No se puede ingresar con ropa o zapatos sucios, ni con enfermedades virales, ni con heridas expuestas. Y cualquier estilo de prenda que sea un riesgo para el empleado o el producto no va a ser permitido. Por ejemplo, shorts, pantalones largos que andan arrastrándose, vestidos o faldas sin pantimedias, prendas que tal vez impidan el uso correcto de una bata o de una cofia. Esto no es permitido. No es permitido tocar objetos contaminados, no se puede tocar dinero, ¿verdad? Ni alimentos, ni recoger nada que caiga al piso. Ya son muchos los casos que aquí y con otros grupos me lo confirman, profe, yo fui o yo vi a un compañero que cometió el error de juntar algo del piso y en automático lo despiden, ¿verdad? No se complican porque se supone que reciben la inducción, la capacitación dentro de lo que se les indica que esto no se debe hacer y lo hacen, no se detienen a recordarle nada a nadie, nada más váyase para la casita, ya usted no trabaja aquí. Prohibidísimo ingresar con alimentos, medicamentos o drogas. ¿Qué es lo que sí está permitido y lo que debemos de hacer en un cuarto limpio o controlado? Bueno, apartar nuestra cara del producto si se tose o se estornuda. Hay que evitar tocar la cara, la nariz o la boca. Salir del cuarto y lavarse las manos otra vez antes de volver a ingresar. Reportar al supervisor si uno observa cualquier tipo de insecto, ¿verdad?, dentro del espacio y cualquier anomalía en general que se observe. Esto a grandes rasgos, pero hay bastantes, digamos que lineamientos rigurosos para garantizar que el espacio que está controlado o limpio se mantenga así. Cuando esto se incumple, bueno, para los que ya han pasado por ahí o han experimentado, saben que esto es casi que trágico, ¿verdad? Cuando hay evidencia o alguna, eh, digamos que posible duda de que se haya contaminado el espacio y prácticamente se detiene la operación para hacer lo necesario para restaurar la condición idónea del entorno. Bien, ¿alguien ha trabajado en cuartos
limpios o controlados. ¿Han experimentado ahí alguna situación particular que nos quieran compartir? Levanten un dedito los que han trabajado en cuartos limpios o controlados, por favor. Ok, Carla, Alexandra. Ok, el resto entonces todavía no ha tenido esa experiencia. Ah, bueno, Joel también. Ok, excelente. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? Yo sé que para hoy, pues recuerden que tienen que dar una revisadita ahí a lo que les indiqué en la presentación. Adicional, van a tener que ver dos videitos, este que se llama la colocación de la barrera de protección física y también el video del diseño de áreas limpias. Esos dos videitos, porfa, los observan con detenimiento, toman nota, puede ser que por ahí vengan preguntillas de examen para confirmar que ustedes vieron el video o bueno, los videos y el examen también ya está disponible, cierra de hoy en 8 a las 12 mediodía. Como siempre, reitero, las dudas, consultas a través del correo electrónico, recuerden identificarse en el correo, decir qué día reciben clases, cuál es el módulo que están llevando y si tienen alguna consulta tal vez del examen, de la materia, les solicito que por favor de una vez en el mismo correíto adjunten algún pantallazo porque de esta manera agilizamos una pronta respuesta. Ok, si estamos entonces claros con la información, si no hay aportes o comentarios, muchachos y muchachas, pues es lo que tendríamos dispuesto para ahorita en la clase en vivo. Lo que queda entonces ya va por cuenta propia, la revisión de los videos y obviamente la realización de la prueba si la quieren hacer de una vez o en el transcurso de esta semana. Muchísimas gracias ahí por el tiempito que le dedican a la clase en vivo y nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Feliz noche.